Muy bien, hermanos. Después de haber hecho el marcaje del autor, lo que normalmente haríamos es hacer la lista, pero antes de hacer la lista, quiero que marquemos a otros personajes. Vamos a hacer un poquito diferente. Esta vez yo voy a darles otro modelo, en este caso de los destinatarios, y para los estudiantes de CBL tendrán como tarea, y para los estudiantes que nos están siguiendo por el video virtual, tendrán la tarea de desarrollar la tercera lista. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, después de haber marcado al autor en azul, vamos a marcar a los destinatarios. Los vamos a marcar con un rectángulo anaranjado. Recuerda que si tienes daltonismo no vas a poder usar colores, pero puedes usar símbolos diferentes. Trata de marcar cada color con un lápiz o lapicero, preferiblemente lapicero, pero si estás aprendiendo, y eso se me olvidó mencionarlo en el anterior, si estás por primera vez, especialmente ahora que vas a hacer tareas, hacerlo con lápiz para que puedas borrar con facilidad, ¿de acuerdo? Esto no hay ningún problema porque los estamos haciendo juntos, pero cuando sea una tarea, hazla con lápiz primero para cerciorarte de que estés bien. De todas maneras, después de que tú hagas la tarea, yo te voy a mostrar el, el ejemplo. Entonces, vamos a identificar a los destinatarios en un cuadro o un rectángulo, perdón, anaranjado. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a quién? ¿Por qué pusimos aquí en la anterior los llamados? Bueno, tal vez me adelanté y te dije algo que no tenía que decirte, pero vemos en el versículo 1 que los destinatarios específicamente no se nos dice quiénes son, pero sí se les llama en primera instancia los llamados. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de los destinatarios de Judas, vamos a decir los llamados. Santificados. ¿Quiénes son santificados? Los destinatarios, los llamados. En Dios Padre y guardados. ¿Quiénes son guardados? Los destinatarios en Jesucristo. Misericordia y paz os sean multiplicadas. ¿Dónde están los destinatarios ahí? En os. Ese os, esa partícula, se refiere a los destinatarios. Tienes que ir marcando junto con nosotros y ahorita vas a ver cómo va a funcionar. Amados, ¿quiénes son amados? Esta es otra forma de llamar a quienes, a los llamados o destinatarios. Por la gran solicitud que tenía de escribiros, ¿quiénes son a quien se les está escribiendo? Bueno, esto lo vimos anterior en la lista del, bueno, cuando marcamos al autor. Ese os pertenece a los destinatarios. Acerca de nuestra común salvación. Dijimos anteriormente que no todas las palabras que están en plural, en este caso, pronombres que están en plural como nuestra, incluye a todos los grupos o a todos los personajes. Pero tenemos que buscar lo obvio, tenemos que preguntar, en esa palabra nuestra, que ya sabemos que el autor está involucrado, ¿incluye a los destinatarios? ¿Es obvio que los incluye? Aparentemente sí. Entonces lo que vamos a hacer ahí es marcar con un rectángulo sobre el símbolo en azul. Eso quiere decir que tanto el autor como los destinatarios están incluidos en el nuestra. Otra forma de marcarlo es subrayando la palabra nuestra en color anaranjado. Nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros. ¿A quién está escribiendo el autor? A los destinatarios. Exhortándoos, ¿quiénes son os? Los destinatarios. Que contendáis. ¿Quién tiene que contender? Los destinatarios. Por la fe
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los destinatarios están implícitos ahí en los santos, pero no está obvio, así que no lo vamos a marcar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Están los destinatarios incluidos en ese nuestro? ¿Es obvio? Sí. Y niegan a Dios, el único y soberano. ¿Y a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Por efectos de tiempo, yo voy a ir un poquito más rápido, pero si tú te atrasas mientras estás marcando, simplemente detienes el video y continúas. Más quiero recordaros, ¿recordar a quién? Ya sabemos que el que quiere recordar es el autor. ¿A quién quiere recordar? A los destinatarios. Ya que una vez lo habéis sabido, ¿quién había sabido? Los destinatarios, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Igualmente como sucedió con el autor, en medida que el autor va mandando su mensaje, en este caso, está haciendo una remembranza, trayendo unas referencias cruzadas que vamos a ver más adelante. Los destinatarios simplemente están escuchando lo que el autor quiere decirles. Entonces no hay mucho que marcar. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿En las ágapes de quién? De los destinatarios. ¿Quiénes son estos? Los hombres malos, los impíos de los cuales se viene hablando. Esos los vamos a marcar después. Dice, todos ellos, los que tienen esta doctrina, los que andan haciendo esto y lo otro, estos son manchas en vuestros ágapes. O sea que estos hombres que vamos a identificar más adelante están metidos junto con los destinatarios en los ágapes de la iglesia, que comiendo impúdicamente con quiénes. ¿Quiénes son vosotros? Los destinatarios. Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los destinatarios. Amados, una vez más les dice amados, tened memoria. ¿Quién tiene que tener memoria? Los destinatarios. Entonces marcamos la palabra tened. De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿En ese nuestro están incluidos los destinatarios? Aparentemente sí. Los que os decían. ¿Quiénes decían? Los apóstoles. ¿A quiénes les decían? A los destinatarios. Entonces, ¿qué marcaríamos en el versículo 18?
os, porque decían es una acción de ¿quién? De los apóstoles, que son otro personaje. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Versículo 20. Pero vosotros, ¿quiénes? Los llamados destinatarios. Amados, una vez más. ¿Quiénes son amados? Los destinatarios. Edificándoos. ¿Quiénes tienen que edificarse? Los llamados. Sobre vuestra santísima fe. ¿La santísima fe de quién? De los destinatarios. Orando en el Espíritu Santo. ¿Quién tiene que estar orando en el Espíritu Santo? Los destinatarios. Entonces marcamos orando como una acción de los destinatarios. Conservados. ¿Quiénes tienen que ser conservados? Los destinatarios. En el amor de Dios. Esperando. ¿Quién debe estar esperando? Los destinatarios. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En ese nuestro, volvemos a preguntar, ¿incluye a los destinatarios? ¿Es obvio? Sí. Recuerda que si algo no es obvio, simplemente no lo marcas. El estudio profundizando nos revelará si es o no, y si aún no lo hacemos, lo único que va a pasar es que vamos a tener menos información o una información menos detallada a la hora que hagamos nuestras listas. Para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Aquí hay otra palabra compuesta. ¿Quién tiene que convencer a quién? ¿Cuál es la acción de los destinatarios en el versículo 22? Convencer. ¿A quién? A los que dudan. Entonces vamos a marcar solo la palabra convencer. A otros salvar. ¿Quién tiene que salvar? Los destinatarios. ¿A quién? A otros. Arrebatándolos. Otra palabra compuesta. ¿Quién va a arrebatar? Los destinatarios. ¿A quiénes? A los otros. Y de otros tened, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor. ¿Quién tiene que tener misericordia con temor? Los destinatarios. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Dónde están los destinatarios en esa frase? ¿Quién tiene que aborrecer? Los destinatarios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Otra palabra compuesta. ¿Quién va a guardar? Aquel que es poderoso. ¿A quién va a guardar? A vosotros. Sin caída. Y presentaros. ¿Quién va a presentar? Presentar. Aquel que es poderoso. El mismo que los va a guardar, los va a presentar. ¿A quién? A los destinatarios. Os. Sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios. Ya sabemos quién es aquel que es poderoso, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante. Nuestro Salvador. ¿Incluye a los destinatarios? Por supuesto. Sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ya tenemos nuestro registro de observaciones, tanto marcado al autor como a los destinatarios. Vamos a parar el video aquí. Ya empezamos con el tercero.